En la ira, acuérdate de la misericordia. El clamor final de Habacuc es profundamente teológico. En la ira, acuérdate de la misericordia, dice el verso en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 2. Aquí el profeta reconoce una tensión real en el carácter de Dios, su ira justa frente al pecado y su misericordia hacia el pecador. Habacuc no pide que Dios deje de ser justo, sino que en medio de su juicio recuerde su misericordia. Esta petición encuentra su respuesta más gloriosa no solo en la cruz, sino en la resurrección de Jesucristo. Si la cruz es la manifestación de la justicia y el amor de Dios, la resurrección es la confirmación divina de que la obra ha sido aceptada. Hermanos, amigos, hoy no solo escuchamos un mensaje, recorrimos una historia que comenzó con un hombre confundido, un profeta herido, un corazón que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y desde ese lugar se levantó un clamor. Oh Jehová, un clamor honesto, sin filtros, sin respuestas, pero con fe. Y lo más poderoso de esto, Dios no ignoró ese clamor, pero tampoco lo respondió de inmediato, lo respondió eternamente. Porque lo que Habacuc pidió, Dios lo respondió en Cristo. Habacuc dijo: he aquí tu palabra. Y siglos después esa palabra se hizo carne. Ya no era una voz en el cielo, era un hombre caminando entre nosotros. Habacuc clamó: aviva tu obra, hazla conocer. Y Dios respondió no con palabras, sino con una cruz. Una cruz pública, visible, sangrienta, innegable, donde el cielo no se quedó en silencio, sino que gritó al mundo entero: así amó, así juzgó, así salvó. Pero Habacuc dijo algo más, algo que parecía imposible. En la ira, acuérdate de la misericordia. Por un momento parecía que la ira había ganado, porque, como dice la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Va a decir el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 10. El Hijo colgado en la cruz, clamando: ¿por qué me has desamparado? La tierra cubierta de tinieblas, va a decir Mateo en el capítulo 27, en el verso 45. La creación misma responde al momento del juicio y una tumba sellada. Todo apuntaba a un final. Todo parecía terminado. Pero entonces, el tercer día llegó. Las mujeres fueron buscando un cuerpo y encontraron una verdad que cambió la historia. No está aquí, ha resucitado, dice Mateo 28:6. Y en ese instante todo cambió. La cruz ya no era derrota, era victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no tenía la última palabra, la misericordia había triunfado. La resurrección es Dios diciendo: mi justicia fue satisfecha. El sacrificio fue suficiente, el pecado fue vencido, la muerte
fue derrotada. Y ahora la gracia reina. Para que así como el pecado reinó, así también la gracia reina, dice Romanos 5:21. La resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad presente. Vivimos bajo el poder de una nueva vida. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1. Esto implica una nueva identidad, una nueva manera de vivir, una esperanza eterna. El cristiano no vive definido por su pasado, sino por la victoria de Cristo. Pero aquí es donde esto deja de ser historia y se vuelve personal. Porque la pregunta ya no es, ¿qué hizo Dios? Eso ya fue respondido. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú? Porque no basta oír, no basta con admirar la cruz, no basta con saber que Cristo vive. Es necesario responder. Si aún no has conocido al Señor Jesucristo, mi amigo, mi hermano, la tumba está vacía, pero muchos corazones siguen llenos de resistencia. Cristo resucitó, pero muchos siguen viviendo como si estuviera muerto. Y hoy Dios vuelve a hablar. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice Hebreos 3:15. Porque hay algo que no puedes ignorar. El Cristo que resucitó es el mismo que volverá, y el que hoy extiende misericordia, mañana ejecutará justicia. Hoy no es un día más, es un punto de decisión, porque desde el clamor de Habacuc hasta la tumba vacía, Dios ya habló, Dios ya obró, Dios ya venció. Habacuc vivió creyendo en lo que Dios haría. Nosotros vivimos respondiendo a lo que Dios ya hizo. Y lo que Dios hizo no fue parcial, no fue incompleto, no fue temporal, fue definitivo. En Jesucristo la ira no tuvo la última palabra. La misericordia triunfó, porque como dice la Escritura en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados hermanos, amigos, eso significa, escúchalo bien, Dios sí juzgó el pecado, pero no lo dejó sin solución. Dios sí ejecutó su justicia, pero también desató su poder para salvar. La tumba vacía no es solo un símbolo, es la evidencia eterna de que Dios no solo juzga con justicia, sino que salva con poder. La cruz no fue el final. La tumba no fue el cierre. El silencio del sábado no fue la última escena. La resurrección es la respuesta de Dios al clamor de Habacuc, al problema del pecado y a la necesidad del hombre. Del clamor a la cruz y a la gloria. En Jesucristo, Dios no solo habló, no solo obró, no solo juzgó, Dios venció. Ahora, la pregunta no es, ¿qué hizo Él? Sino, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú?